Buenos días, mis hermanos. Les reitero los buenos días en esta mañana a los que no he visto. Damos gracias a Dios de que podemos estar juntos para ser expuestos a la palabra de nuestro Señor. Yo les quisiera hacer una pregunta y poder responderme levantando la mano. ¿Cuánto les gustaría aquí viajar al extranjero? Yo creo que uno de los sueños específicos de los cubanos siempre ha sido viajar, poder conocer. Ahora, imaginémonos que nosotros queremos viajar al extranjero, pero para eso necesitamos un pasaporte, necesitamos una credencial que nos avale en otro país. Y usted va, pide aquí su pasaporte, espera el tiempo establecido para recogerlo, y cuando usted va a recoger su pasaporte, en vez de darle el pasaporte oficial suyo, le traen una fotocopia algo borrosa de ese pasaporte. Y le dicen, no, con eso usted va a poder viajar sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que hacemos entonces nosotros? Recogemos esa fotocopia borrosa, lo guardamos con cuidado, ponemos nuestra confianza en él, nos montamos en el avión y cuando estamos en el otro país, que llegamos al control fronterizo y entregamos esta fotocopia borrosa, el agente de la aduana nos dice, esto solo es una sombra del documento real que usted debe tener. Así que esto no tiene ningún valor para entrar en mi país. Durante siglos, hermanos, los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecieron sacrificios y rituales una y otra vez. Pero estos sacrificios y estos rituales, para poder de alguna manera cubrir el pecado, eran como esta fotocopia borrosa de nuestro pasaporte. Eran símbolos de algo más grande que había de venir. Eran señales de lo que habría de venir, pero no podían dar acceso total a Dios ni limpiar la conciencia del pecador. Así como mismo esta fotocopia borrosa no era válida para poder tener acceso al país a donde estamos viajando. Pero gracias a Dios llegó nuestro Señor Jesucristo. Él no trajo una copia borrosa, Él trajo el original, su propia sangre, su propio cuerpo y su propio sacrificio. Entró no en un templo hecho por manos humanas, como lo vamos a ver en esta mañana, sino en el cielo mismo. Y nos abrió la puerta al lugar que nunca hubiéramos podido alcanzar por nosotros mismos. Esto lo vamos a ver en esta mañana y le invito a que vaya conmigo a Hebreos capítulo 9 para juntos ser expuestos a este pasaje. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permanecía en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comida y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. Por eso,
Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y la lana escarlata y hisopo y roció el libro mismo y todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios le ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios de estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevarnos los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Permítenos en esta mañana ser expuestos a ella, Señor, y que todo lo hagamos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, el título del sermón en esta mañana es el siguiente: un sacrificio suficiente para siempre. Se lo repito, un sacrificio suficiente para siempre. Y la verdad que vamos a estar viendo en esta mañana, la verdad la cual vamos a estar viendo a lo largo de este pasaje, es que Cristo cumple y supera todo lo que el antiguo pacto anticipaba como una sombra. Cristo cumple y supera todo lo que el antiguo pacto anticipaba como una sombra. Y esto lo vamos a poder ver en tres grandes secciones. Y la primera sección son los primeros 10 versículos de Hebreos 9, donde vamos a ver el antiguo pacto, un símbolo y no una solución. Rituales sin una redención plena. Se lo repito, vamos a ver el antiguo pacto, que era un símbolo, no una solución completa. Era un ritual, pero sin una redención plena para los que estaban bajo el antiguo pacto. Si usted va conmigo a los primeros 5 versículos, usted va a ver cómo el autor le está diciendo a esta comunidad de los hebreos una descripción del tabernáculo. En esos primeros 5 versículos se describe el tabernáculo, se describe cómo está compartido entre un lugar santo en donde los sacerdotes día tras día oficiaban el culto, oficiaban los sacrificios, pero había un segundo lugar que era el lugar santísimo, que ahí podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año. Y el autor en estos primeros 5 versículos está describiendo los elementos que allí se encontraban en el lugar santísimo: el arca del pacto, el propiciatorio, el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. De hecho, usted puede ver como referencias al Antiguo Testamento todos estos elementos, cómo llegaron a este lugar santísimo. Usted puede ver en Éxodo capítulos 25 y 26 en su totalidad. Usted puede ver Números 17, versículo 8, cómo la vara es ordenada por Dios, la vara de Aarón, para que sea puesta en el lugar santísimo. Y usted puede ver también en Éxodo 16, versículos 33 y 34, cómo también se preserva uno de los maná como recordatorio al pueblo, al sustento de Dios en medio del desierto, para que sea guardado también en el lugar santísimo. Si usted va conmigo después de la descripción de todos estos elementos, al versículo 5, usted va a ver que la intención del autor no es entrar a detalle a ver estos elementos. Fíjense cómo dice el versículo 5. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. El autor lo que está haciendo es recordando de una manera sencilla
cuáles eran los elementos por los cuales el pueblo de Dios se estaba acercando a Dios mismo a través de los sacrificios, a través del lugar santo y del lugar santísimo. El énfasis de estos primeros 5 versículos, hermanos, es que todo esto era una figura. Todo esto eran símbolos, era una sombra de lo que estaba en el cielo, de cómo el pueblo había creado elementos mandados por Dios para prefigurar, para hacer simbología de lo que estaba representado en el cielo. El tabernáculo y los ritos que se hacían en el tabernáculo eran ordenados por Dios, pero estos eran temporales, porque eran terrenales de este mundo y eran externos. De hecho, cuando usted sigue conmigo ahora los versículos del 6 al 10, usted va a ver las limitaciones del sistema sacerdotal en medio del oficio de estos elementos y va a ver cómo este antiguo pacto era un símbolo y no era una solución. Si usted va conmigo a partir del versículo 6 dice, así que preparadas estas cosas, las cosas descritas anteriormente, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Fíjense al punto que llegaba el sacrificio, que había que sacrificar al menos una vez al año por los pecados cometidos por el pueblo en ignorancia. Aún los que ellos desconocían tenían que ser un sacrificio para poder estar a cuentas de alguna manera y de manera temporal con Dios, hasta que volvieran a pecar otra vez. De hecho, esto se explica específicamente en Levíticos 16, versículo 2 y versículos 14 y 15, como el día de la expiación. Y podemos ir ahí un momento. Fíjense cómo dice en Levíticos 16, versículo 2. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y después, cuando llegamos a los versículos 14 y 15, la palabra de Dios dice, tomarás además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, y también delante del propiciatorio rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Lo que está exponiendo el autor de los Hebreos aquí es lo que se hacía en ese día que una vez al año entraba el sumo sacerdote a expiar primero sus pecados para poder entrar y después los pecados del pueblo. Lo que estamos viendo, hermanos, es la representación del sistema sacrificial que Dios había establecido hasta ese momento. Pero sin embargo, ese sistema era temporal. Ese sistema era de una manera, no resolvía la necesidad del pecado de los hombres. De hecho, si seguimos leyendo los versículos del 6 al 10 y ahora el versículo 8 dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Lo que está diciendo aquí el autor es, el propio Espíritu Santo está dando a entender que mientras se hagan estos sacrificios y se haga esta ofrenda, el camino al lugar santísimo aún no está preparado para todo el pueblo, porque solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en representación. Y si no entraba conforme a Dios lo había mandado, este inclusive podía perecer. Todo lo que está diciendo el autor hasta aquí es que todo ese sistema es un símbolo de lo que había de venir, porque ni siquiera este sistema de ofrendas y sacrificios hacía perfecto en su conciencia al que lo practicaba. La conciencia de aquel pueblo de Dios que desde el Antiguo Testamento practicaba estos sacrificios era, entiendo de parte de Dios que tengo que sacrificar, entiendo de parte de Dios que por mi pecado necesito limpiarme delante del Señor, pero una vez que salga a hacer el sacrificio y vuelva a pecar, mi conciencia me sigue acusando que no estoy bien delante de Dios. Hermanos, esta carta a los Hebreos aclara que el sistema sacrificial no podía limpiar la conciencia, solo podía limpiar el cuerpo y presentarlo santo delante del Señor. Fíjense cómo dice el versículo 10, ya que tienen que ver solo con comida y bebida y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas
hasta el tiempo de reformar las cosas. Esto mostraba que el camino de Dios aún no estaba abierto plenamente. O sea, nadie iba a poder acercarse de manera perfecta a Dios por medio del sistema de sacrificios y de ofrendas. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy de este pasaje? Hoy que nosotros no estamos, o creo que en la mayoría la iglesia entiende que no estamos dentro de un sistema de sacrificios y de ofrendas. A veces, aun cuando no somos judíos, no tenemos esta tradición, no tenemos esta herencia arraigada de los sacrificios y las ofrendas, pero a veces sí vivimos en rituales que hacemos. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿tu relación con Dios se basa en símbolos o se basa en Cristo mismo como tu Señor y Salvador? Porque si tu relación con Dios se basa en lo que Cristo hizo por ti y tú entiendes que eres hijo de Dios, entonces tú no tienes que tener ninguna relación con símbolos, tú no tienes que tener ninguna relación con sacrificios, no tienes que tener ninguna relación con rituales, porque tú te acercas a Dios por medio de Cristo. Hermanos, ningún sistema religioso humano puede darnos seguridad ni limpiar el alma. Solo Cristo puede hacerlo. Que sea una advertencia para nosotros que la religión externa, la tradición y nuestro propio esfuerzo humano no puede limpiar la conciencia. Estoy hablándole ahora a creyentes y ustedes pudieran pensar de que si tienen algún tipo de ritual, eso los hace ser más cercanos a Dios. Yo les digo en esta mañana que el autor de los Hebreos está luchando contra esa mentalidad. Lo único que nos puede acercar a Dios es la obra perfecta de Jesucristo. Solo apunta a nuestra necesidad de algo más profundo, el no ser limpio de conciencia a través de rituales, y es a nuestra necesidad de Cristo y nuestra necesidad del nuevo pacto. De hecho, nuestra segunda sección en esta mañana, los versículos del 11 al 22, vamos a ver el nuevo pacto en Cristo, el sacrificio perfecto, el sacrificio eterno, el sacrificio suficiente y el sacrificio eficaz. Cuando usted va conmigo a partir del versículo 11, usted va a ver que Cristo no entró a un templo terrenal, sino al cielo mismo. Cristo entró al lugar santísimo celestial, no hecho por manos humanas. Fíjense cómo el autor lo dice, versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Hermanos, la diferencia con el antiguo pacto, con respecto al nuevo pacto en Cristo, es la siguiente. Cristo llevó su propia sangre. El sumo sacerdote tenía que llevar una sangre ajena por sí y por los pecados del pueblo. Cristo no se sacrificó cada año, sino que se sacrificó una sola vez y para siempre. Los sacerdotes tenían que sacrificar día tras día y el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo tenía que hacerlo, pero tenía que hacerlo año tras año. La diferencia también con el antiguo pacto es que por medio del sacrificio de Cristo, nuestra conciencia es limpia de pecado, no solo nuestro cuerpo. El sacrificio de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. De hecho, fíjense cómo sigue versículo 13, como dice el autor, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hermanos, el Antiguo Testamento lo único que hacía era temporalmente purificar nuestros cuerpos que habían sido manchados, que habían sido contaminados con diferentes acciones que podíamos hacer. Pero sin embargo, en el nuevo pacto, Cristo no solo purifica nuestro cuerpo, sino que también limpia nuestra conciencia y lo hace con un perfecto sacrificio. De hecho, vemos ahora que el propio autor le dice a su audiencia, y la palabra de Dios nos lo dice a nosotros, que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Miren cómo lo dice el versículo 15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermano,
Lo primero que podemos ver aquí es que se nos promete una herencia eterna bajo el nuevo pacto donde Cristo es el mediador. Y lo otro es que la redención perfecta que está ofreciendo Cristo aquí incluso alcanza a los que murieron bajo el antiguo pacto. Porque todos aquellos que fueron escogidos por Dios para salvación, que eran parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, si nosotros nos los encontramos al final de los tiempos en el cielo glorificando a Dios, no van a ser salvos por el sistema sacrificial. No van a ser salvos por los rituales que hicieron. No van a ser salvos por los becerros que mataron. Van a ser salvos por la fe en el Mesías prometido. Aun cuando Cristo hace su sacrificio una vez y para siempre, su redención es tan grande que alcanza inclusive a los que estaban bajo el antiguo pacto. Si ahora seguimos viendo el pasaje, el autor empieza a hacer una ilustración con respecto a un testamento y un testador, explicándonos que tenía que haber un sacrificio para poder hacer válido este nuevo pacto. Fíjense cómo dice el versículo 16, porque donde hay un testamento, donde hay esta herencia eterna que vamos a recibir de parte de Jesucristo, que ya la estamos recibiendo y la recibiremos de una manera perfecta al final de los tiempos, es necesario que ocurra la muerte del testador. Cristo mismo tenía que sacrificarse. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras viva el testador. O sea, no se podía poner en vigor el nuevo pacto porque el sello del nuevo pacto literalmente era la muerte de Jesucristo, la sangre derramada en nuestro lugar. Dice el versículo 18, por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Un ejemplo de que el derramamiento de sangre era uno de los elementos para hacer válido un pacto. Cuando miramos al antiguo pacto, vemos que también hubo derramamiento de sangre para inaugurarlo. Fíjense cómo dice el autor, versículo 19, trayendo este contexto a nuestras mentes. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata y hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios le ordenó a ustedes. Literalmente el autor está haciendo referencia a Éxodo 24, versículos del 6 al 8. Y vamos a ir un momento ahí. Dice la palabra de Dios en Éxodo 24, versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Es literalmente lo mismo que está citando el autor. Y lo que le está diciendo el autor a su audiencia es, si el antiguo pacto se inauguró con sangre, este pacto, el nuevo, el perfecto, el que Dios ahora ha establecido una vez y para siempre, también ha sido inaugurado con sangre, y no con una sangre cualquiera, con la sangre preciosa del unigénito de Dios. Hermanos, el pacto siempre requiere sangre. Todo pacto requiere muerte y sangre. El antiguo se selló con sangre de animales, pero el nuevo con la sangre del Hijo de Dios. De hecho, una de las alusiones que hace este pasaje es que en Levítico 17:11 dice, la vida está en la sangre. Y cuando usted continúa ese versículo dice, en la sangre para hacer expiación de los pecados. Y eso es lo mismo que está diciendo el autor a partir del versículo 21. Dice, de la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hermanos, las preguntas de aplicaciones para nosotros en esta mañana son las siguientes. ¿Estás tratando de ganarte el perdón con buenas obras? ¿Estás tratando de ganarte el perdón con limpiar tú mismo tu conciencia de la culpa por el pecado? ¿Estás tratando de ganarte el perdón de Dios con religiosidad? Inventándote un sistema porque nosotros no somos judíos literalmente. ¿O estás tratando de apropiarte de elementos del sistema religioso judío? ¿O crearte tú mismo un sistema religioso para ganarte el perdón de Dios? Te tengo una buena noticia para ti. Cristo ya pagó todo de una vez por ti. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, Cristo pagó una vez y para siempre por todos tus pecados para limpiarte tu conciencia de toda tu culpa.
Una segunda pregunta que tengo para ti esta mañana es, ¿has confiado en el sacrificio completo de Jesús? ¿Lo has hecho? ¿O aún cargas con culpa y obras muertas? Porque ciertamente en nuestra vida cristiana muchas veces nos podemos sentar y podemos decir, sigo siendo tentado en esto, sigo fallando en esto, y eso carcome mi conciencia. Si aún estoy luchando en esto y yo entiendo que soy un hijo de Dios, ¿por qué me sigue comiendo la culpa? Mi respuesta para ti es, confía aún más en el completo sacrificio de Jesús a tu favor. No cargues con la culpa porque Cristo ha cargado con todos tus pecados. No hagas obras muertas pensando que esas obras son las que te van a llevar a salvación, porque la única obra que puede llevarte a salvación ya Cristo la hizo en la cruz del Calvario. Hermano que estás aquí presente, yo puedo decirte con total confianza, tú estás incluido en el nuevo pacto de Dios, en el pacto perfecto eterno, solo si has creído en Jesús. No necesitas más nada. Creer en Jesús como tu Señor y Salvador. No es por tu promesa a Dios, cosas que tú le prometas a Dios que vas a hacer. No es por tu religiosidad a Dios, de que si todos los días haces exactamente la misma cosa, ya sea orar de rodillas, ya sea caminar hasta un lugar, ya sea tener una oración específica y repetirla una y otra vez. No es por eso que tú estás incluido en el nuevo pacto, sino por la promesa de Dios a ti en la obra de Cristo si te has arrepentido y crees. Para los que están aquí en esta mañana y aún están poniendo su confianza en las obras, en la religiosidad, y no eres parte aún del pueblo de Dios, solo estarás incluido en el nuevo pacto si crees en Cristo. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como tu Señor y Salvador. No veamos nunca la obra de Cristo en la cruz como una tragedia, como que fue muerto el unigénito de Dios, sino que fue el cumplimiento del pacto de Dios. Esa era la obra que Jesucristo tenía que hacer, esa era la obra que obedientemente Jesucristo hizo, y eso fue lo que el Padre había decretado para la salvación de su pueblo. Nuestra redención es una redención seria, es perfecta, es eterna, es completamente eficaz, porque costó sangre, y no sangre de animales, sino la sangre perfecta del Hijo de Dios. El tercer y último punto que veremos en esta mañana, los versículos del 23 al 28, ya hemos visto que el antiguo pacto es una sombra, que el nuevo pacto en el sacrificio de Cristo es perfecto. Ahora el autor quiere hablar a la audiencia acerca del retorno de Cristo, ya no para morir, ya no para sacrificarse e inaugurar el nuevo pacto, sino para consumar la salvación que ha venido a dar. De hecho, cuando vemos los versículos del 23 al 26, vamos a ver cómo Cristo entró al cielo mismo para destruir el pecado por su perfecto sacrificio. Fíjense cómo dice el autor. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Fíjense cómo el autor sigue haciendo una dualidad. Dice, lo que se representó a través del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo, es necesario que estas representaciones fueran purificadas de esta manera, con sacrificios, con las ofrendas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho de manos. Cristo no entró para sacrificarse, por ejemplo, en el templo ni en el tabernáculo, en una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Cristo se sacrificó por nosotros, no en la sombra, sino en el original. ¿Para qué? Para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Para estar ahora sentado en gloria a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Y entró para sacrificarse, no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo tenía que hacer el sumo sacerdote o los sacerdotes todos los días, sino para entrar al lugar santísimo. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo.
Cristo, hermano, no repite su sacrificio una y otra vez. Él entró al cielo mismo, no necesita repetir el sacrificio, entró una vez y para siempre y se ofreció una sola vez para quitar el pecado de su pueblo. Nosotros como pueblo de Dios creemos que Cristo murió efectivamente por todos aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Y por eso es que murió, Él quita su pecado para siempre. De hecho, ahora el autor, cuando llegamos a los últimos 2 versículos de este capítulo 9, él va a estar hablando ahora no solamente de esta obra perfecta que Cristo hizo, sino de la obra consumada al final. Fíjense cómo dice ahora el autor, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, o sea, está poniendo este ejemplo, los hombres deben morir naturalmente producto de nuestro pecado y después de eso va a venir el juicio a ellos. Dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, o sea, Cristo tuvo que morir, ahora aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. El hombre tiene que morir y una vez después el juicio. Cristo murió por nuestros pecados y después de muerto aparecerá una segunda vez y esta será no con relación para el pecado, sino para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Y eso somos nosotros, el pueblo de Dios. Hermanos, el sacrificio de Cristo es único. Nuestra muerte también lo será. Después de nuestra muerte enfrentaremos el juicio de Dios si es que Cristo no viene antes por nosotros. Para los que esperamos en Cristo, no hay juicio condenatorio, sino una salvación final y gloriosa a través de Cristo. Cristo vendrá una segunda vez, no para tratar con el pecado, no para buscar otra solución, porque Él murió una vez y para siempre como sacrificio perfecto, sino para traer salvación definitiva a quienes lo estamos esperando. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces ante esta enseñanza del autor de los Hebreos? Primero, reflexionemos en la primera venida de Cristo que ya aconteció. No estamos en el Antiguo Testamento esperando la venida del Mesías, sino que ya aconteció la primera venida de Cristo mismo, la cual por su obra en la cruz quita nuestro pecado y su justa retribución Él la recibió una vez y para siempre. Nosotros hemos comprendido la magnitud total del sacrificio de Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Entendemos eso ciertamente. Ciertamente entendemos que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido pagados, ya nuestra deuda ha sido quitada, ya Dios nos mira como justos aun cuando estamos en este cuerpo y aun cuando estamos luchando la batalla de la tentación. Aún así, miremos la maravillosa magnitud del sacrificio de Cristo, hermanos. Otra pregunta que tengo para ti esta mañana. ¿Estás esperando activamente a Cristo para la consumación final? ¿O tú sigues todavía con tu mentalidad de culpa por los pecados que ya fueron perdonados? ¿Estás esperando activamente a Cristo en su consumación final? Porque tristemente en las iglesias hoy en día hay gente que sí que sirve, hay gente que busca su santificación, hay gente que busca entender más de Dios, entender más su palabra, pero hay otra gente que lo único que ha entendido es que Cristo murió por ellos y que son salvos y están sentados o en sus casas o están sentados en la iglesia y no están activamente esperando a Cristo para la consumación final. La pregunta es, ¿vives como alguien que está esperando su regreso? ¿O estás viviendo como si este mundo fuera todo lo que hay? ¿Estás viviendo atolondrado en la corriente de este mundo? Literalmente donde no tenemos comida y es todo el día buscando comida. No tenemos economía y es todos los días buscando economía. No tenemos corriente y es buscando, no tenemos conexión, no tenemos cómo trabajar. No tenemos. ¿Estás viviendo como mismo vive este mundo? Cuando miras al vecino tuyo que no es creyente y los ves expresando sus preocupaciones, ¿tú tienes exactamente las mismas preocupaciones? ¿O tu mayor anhelo y tu mayor preocupación es estar listo y preparado, estar santificando tu vida para la venida de tu Salvador?
Hermanos, concluyo en esta mañana. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran como esas fotocopias del pasaporte que vimos en la ilustración al inicio. Símbolos útiles, pero incapaces de abrir las puertas del cielo. Hebreos 9 nos ha enseñado que Cristo vino a ofrecer la salvación original, vino a establecer el nuevo pacto, un sacrificio perfecto, eterno y suficiente. Ya no se necesita repetirlo. No necesitamos otro sacrificio, no necesitamos otra limpieza de conciencia o de nuestro cuerpo. Cristo lo hizo todo por nosotros. Lo que antes era símbolo, ahora es realidad. En Cristo tenemos acceso completo, perdón total y esperanza eterna. Si aún no has confiado en el sacrificio de Cristo, hoy es el día para confiar. Si estás confiando en tus obras o religión, hoy puedes confiar en el sacrificio perfecto y suficiente de Cristo. Y si ya eres salvo por ese sacrificio, entonces vive libre para Dios. Sirve a Dios con una limpia conciencia y espera con gozo su regreso. Vive confiando en Cristo como alguien que ha sido limpiado con su sangre y espera a su Salvador. Te repito la verdad que expone este pasaje que estuvimos viendo en esta mañana. Cristo cumple y supera todo lo que el antiguo pacto anticipaba como una sombra. Que Dios le bendiga en esta mañana.